Hola viajeros y amantes de la aventura. Están a punto de embarcarse en un emocionante viaje visual hacia la majestuosidad de Cajamarca, Perú. Este documental es una ventana a la rica herencia cultural, la asombrosa historia y la belleza natural que define a esta joya en los Andes. Cajamarca es una región histórica y una de las más hermosas del Perú. Es donde, de hecho, empieza nuestra historia mundial, en el choque de dos mundos que generaron el Perú que conocemos hoy. Conoce su historia, sus atractivos y los lugares imperdibles de esta región. Desde la Plaza de Armas hasta los paisajes montañosos que abrazan esta tierra, cada rincón de Cajamarca tiene algo extraordinario que ofrecer. Este documental es más que una guía de viaje. Es una invitación a descubrir, a aprender y a maravillarse con la magia que emana de esta ciudad. Preparémonos para sumergirnos en la esencia de Cajamarca, una experiencia que trasciende lo común y nos transporta a un mundo de maravillas. Bienvenidos a este emocionante recorrido por Cajamarca turística. En la Plaza de Armas, testigo de la conquista española, se alza la imponente catedral y se rememora el Cuarto del Rescate. Desde el Mirador Santa Apolonia, las vistas panorámicas revelan la majestuosidad de los Andes que abrazan la ciudad. La belleza escénica de Cajamarca se complementa con sus extensas áreas verdes y su biodiversidad, lo que la convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo. Antes de salir a los lugares aledaños más alejados del departamento como Cumbemayo o la Granja Porcón, primero conozcamos un poco de la zona urbana y sus propios destinos turísticos. Plaza de Armas. Empezamos el tour en la Plaza de Armas, el corazón histórico de Cajamarca. Este espacio emblemático ha sido testigo de eventos cruciales a lo largo de los siglos, y es un lugar lleno de encanto y significado. La Plaza de Armas de Cajamarca tiene sus raíces en la época de la conquista española, siendo el escenario donde se dio el encuentro fatal entre el líder inca Atahualpa y el conquistador español Francisco Pizarro en 1532. Este episodio marcó un hito importante en la historia de América Latina. Rodeada por arquitectura colonial, la plaza cuenta con edificaciones históricas como la Catedral de Cajamarca, una imponente iglesia que se erige majestuosamente en uno de los lados de la plaza. La catedral alberga tesoros artísticos y religiosos que reflejan la fusión de las culturas inca y española. En el centro de la plaza se encuentra el monumento a Atahualpa, una escultura que conmemora al último emperador inca. Este monumento sirve como recordatorio de los eventos trascendentales que ocurrieron en este lugar. La Plaza de Armas es un punto de encuentro social y cultural. Los locales y visitantes se reúnen aquí para disfrutar del ambiente animado, rodeado de restaurantes, cafeterías y tiendas. Es un lugar ideal para relajarse y absorber la atmósfera única de Cajamarca. La Plaza de Armas de Cajamarca es mucho más que un punto de encuentro. Es un testigo silencioso de la historia, la cultura y la identidad de esta ciudad andina. Al pasear por sus adoquines, uno no puede evitar sentir la resonancia de los siglos que han dejado su huella en este lugar extraordinario. La Plaza de Armas es probablemente el lugar con mayor relevancia histórica de Cajamarca, la ciudad del encuentro de los mundos. Aunque ahora es un placentero sitio turístico de la región, antes fue un pedazo de tierra donde el inca Atahualpa se rehusó a obedecer a los conquistadores. He allí su encanto, su pasado, rodeada de casonas fieles al estilo de las construcciones coloniales y precedida por la imponente y sobria iglesia de San Francisco, está la hermosa y amplia Plaza de Armas de Cajamarca, principal punto de referencia de la familia cajamarquina y de turistas que visitan la ciudad. Como todos los sitios turísticos del departamento, este lugar también tiene una carga histórica que para muchos supera su propia belleza, una que ha servido de fondo para un sinfín de fotos de turistas orgullosos de estar en una de las 5 plazas más grandes del Perú. Hermosura que se acrecienta al caer la noche
porque todo en ella brilla más. Fue en esta ubicación, pero en 1532, donde es capturado el Inca Atahualpa por manos del marqués Francisco Pizarro, por rehusarse a someterse a España y a su fe cristiana. Allí se forjó parte de la leyenda del gran último Inca del imperio. Es una plaza limpia, de lindos jardines bien cuidados, y con 3 templos religiosos, suficientes para no perder ni un día de rezo. Caminar por la Plaza de Armas de Cajamarca es una experiencia única, que te transporta a través de la historia y la cultura de una de las ciudades más emblemáticas del Perú. La plaza, situada en el corazón de la ciudad, es un testimonio vivo del encuentro entre las culturas andina y española, reflejado en su arquitectura, sus monumentos y la vida cotidiana que la rodea. Al poner un pie en esta histórica plaza, te sientes inmediatamente envuelto por un ambiente vibrante y acogedor, donde el pasado y el presente coexisten armoniosamente. La Plaza de Armas de Cajamarca es también el epicentro de la vida social de la ciudad. Las fuentes de agua y los jardines bien cuidados añaden un toque de frescura y serenidad al entorno. Los vendedores ambulantes ofrecen artesanías, recuerdos y comidas típicas, permitiendo a los visitantes probar los sabores locales y llevarse un pedazo de Cajamarca consigo. Las sombras largas y la tranquilidad de la tarde invitan a una reflexión sobre la rica historia de la plaza y su papel continuo en la vida de la ciudad. La iluminación nocturna añade un encanto especial, haciendo de la Plaza de Armas un lugar perfecto para concluir un día explorando Cajamarca, dejándote con una sensación de conexión profunda con el pasado y el presente de esta encantadora ciudad. Mirador Santa Apolonia. El mirador por excelencia del valle de Cajamarca es la colina Santa Apolonia, donde se edificó una capilla en honor a la Virgen de Fátima. Quien ha visitado Cajamarca puede dar fe de lo hermosa que es la colina Santa Apolonia, antes llamada Rumitiana, asiento de piedra. Este lugar es uno de los miradores naturales que posee esta ciudad, debajo del cual se extiende todo el valle cajamarquino. Según los tradicionalistas, la colina Santa Apolonia fue usada por los gobernantes incas, quienes desde este lugar podían divisar la ciudad de entonces, debido a la ubicación estratégica que mantiene. La colina Santa Apolonia es un mudo testigo del encuentro de 2 mundos, que incluso sirvió para que los conquistadores españoles, en noviembre de 1532, lo usaran como punto estratégico para la captura del Inca Atahualpa. En la cara frontal de la colina se construyó un graderío, el cual permite a los visitantes llegar hasta la cima después de una agotadora caminata. Lo de agotadora no es por la distancia, sino por lo empinado del cerro. Para darle un valor agregado, las autoridades locales decidieron hacer un bello jardín, por lo cual los visitantes se sienten atraídos y cuando llegan al lugar simplemente se suelen enamorar del encantador paisaje. En las faldas del cerro, que tiene una altura de 2.764 metros sobre el nivel del mar, se puede hallar a la capilla de la Virgen de Fátima, hasta donde sus fieles llegan para adorar a la sagrada imagen, sobre todo en su aniversario, cuyo día principal es el 13 de mayo. Sin embargo, para nadie puede pasar por inadvertida la gran cruz que se edificó sobre la capilla, esto como símbolo y muestra de la fe católica cajamarquina. Para llegar, subir las escalinatas. Se accede desde el Jirón 2 de Mayo, y se trata de una serie de escalones que salvan la pendiente del cerro. Afortunadamente hay varios descansos en la ruta, con bancas y asientos para descansar mientras se va observando la ciudad desde arriba. Si la panorámica desde el mirador es perfecta a toda hora del día, al atardecer y en la noche es sencillamente alucinante. Hay vendedores ambulantes de golosinas y va mucha gente de Cajamarca y visitantes. Aquí te muestro un poco de cómo es atravesar el camino hacia el mirador de Santa Apolonia. El mirador de Santa Apolonia, situado en la pintoresca ciudad de Cajamarca, Perú,
ofrece una vista panorámica que se transforma en un espectáculo natural al atardecer. En este lugar, el ocaso es una experiencia visual que atrae tanto a locales como a turistas. Al caer el sol, el cielo se tiñe de una paleta de colores cálidos, que varían entre los tonos naranjas, rosados y púrpuras. La luz del sol poniente ilumina suavemente la ciudad y las montañas circundantes, creando sombras largas y un contraste impresionante entre la luz y la oscuridad. Las nubes, si están presentes, actúan como lienzos naturales que reflejan y difunden la luz, añadiendo una dimensión etérea al paisaje. La atmósfera en el mirador durante el atardecer es mágica y serena. A medida que el día se desvanece, el aire se enfría ligeramente y el bullicio de la ciudad parece disminuir, permitiendo que los sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros y el susurro del viento, se hagan más presentes. Los visitantes a menudo encuentran un espacio para la reflexión y el descanso, sentados en las bancas de piedra o apoyados en la barandilla, disfrutando de la vista. Las parejas, familias y amigos se reúnen aquí para compartir momentos especiales, capturando el momento con fotografías o simplemente disfrutando de la compañía y la belleza del entorno. Cuando el sol finalmente se esconde detrás de las montañas, el mirador se baña en una suave penumbra que anuncia la llegada de la noche. Las luces de la ciudad comienzan a brillar, creando un contraste encantador con el cielo aún teñido de los últimos resplandores del crepúsculo. Este cambio gradual de luz ofrece una perspectiva diferente del paisaje, donde la arquitectura colonial de Cajamarca y sus calles empedradas adquieren un aura casi mágica bajo la luz artificial. La experiencia en el Mirador de Santa Apolonia al atardecer es, sin duda, una de las más memorables que ofrece esta histórica ciudad. Un momento que conecta a las personas con la naturaleza y la belleza simple de la transición entre el día y la noche. Caminar y subir hacia el Mirador de Santa Apolonia en Cajamarca es una experiencia que combina ejercicio, historia y una conexión profunda con el entorno. La subida comienza en el centro histórico de la ciudad, donde las calles empedradas y la arquitectura colonial proporcionan un telón de fondo encantador. A medida que se avanza, la pendiente se vuelve más pronunciada, pero las vistas y el ambiente hacen que cada paso valga la pena. El camino serpentea a través de calles estrechas y adoquinadas, flanqueadas por casas de colores vivos y pequeños comercios que venden artesanías locales y recuerdos. Es común encontrarse con otros visitantes y locales, todos compartiendo una sonrisa y tal vez algunas palabras de aliento mientras ascienden. A mitad de camino, la ruta ofrece varios puntos de descanso, donde se puede apreciar la vista que se va ampliando a medida que se gana altura. Estos puntos de descanso no solo son ideales para recuperar el aliento, sino también para absorber la rica historia y la cultura de Cajamarca. A lo largo del camino hay placas y señalizaciones que relatan anécdotas y datos históricos, conectando a los caminantes con el pasado precolombino y colonial de la región.
Además, la vegetación que rodea el camino añade un toque de frescura y color. Los árboles y las flores autóctonas, junto con el canto de los pájaros, crean una atmósfera casi bucólica, haciendo que la subida sea más agradable y menos fatigosa. La última parte del ascenso se caracteriza por una serie de escalones empinados que conducen directamente al mirador de Santa Apolonia. Aunque esta parte del camino puede ser un reto físico, la anticipación de las vistas panorámicas motiva a los caminantes a seguir adelante. Al llegar a la cima, uno es recompensado con una vista impresionante de la ciudad de Cajamarca y sus alrededores. La sensación de logro al completar la subida se mezcla con la tranquilidad y la belleza del mirador. Desde este punto elevado se puede apreciar no solo la extensión de la ciudad, sino también las montañas que la rodean, creando un escenario natural de gran majestuosidad. La caminata hacia el mirador de Santa Apolonia es una experiencia integral que combina esfuerzo físico, inmersión cultural y la recompensa de una vista espectacular. Namora. Durante nuestro segundo día, conocemos la ciudad de Namora. Dentro del Perú, se esconden joyas de la creación que hacen de su arte una maravilla. Tiene riquezas turísticas naturales, culturales y de historia. Las lagunas de Suyuscocha y de San Nicolás son los imanes turísticos más importantes. Este último, un cuerpo de agua bajo el cielo azul serrano a más de 2.500 metros de altura, con truchas, peces carpas y patos silvestres. En el pueblo viven docenas de especialistas en la fabricación de guitarras y charangos, maestros que han dedicado su vida a la elaboración del principal instrumento musical de los cajamarquinos. Laguna San Nicolás. La primera parada de cualquier recorrido turístico por Namora debe ser un paseo en bote de totora por la Laguna San Nicolás. No es el lago Titicaca, aunque se parezca bastante. Se trata de otro emblema lacustre en el Perú. Laguna de San Nicolás se encuentra a 8 kilómetros al suroeste de la ciudad de Namora, a más o menos 30 minutos desde la plaza de Namora. Es considerada la laguna natural navegable más grande del departamento. Presenta una variada flora y fauna, así como islas flotantes rodeadas de plantas acuáticas. Es un hermoso lugar donde se brinda los servicios de hospedaje y alimentación, y se pueden realizar actividades de turismo rural como paseo en embarcaciones de totora, pesca artesanal, trekking y observación de aves. La Laguna San Nicolás es la mayor expresión de turismo vivencial en Namora, un cuerpo de agua convertido en atracción turística por sus placenteros paseos en botes de totora y por su ambiente natural y aún silvestre. El tour convencional en las agencias de turismo se inicia en el complejo Capac Ñan, Alameda de los Incas, y abarca la laguna Suyuscocha, el bosque de piedra Los Sapitos, la visita a los talleres de confección de guitarras en el distrito de Namora y finaliza en la Laguna San Nicolás. Pasear en una balsa de totora por la Laguna San Nicolás, ubicada en la región de Cajamarca, es una experiencia única que combina la tranquilidad de la naturaleza con la riqueza de la tradición ancestral. La totora, una planta acuática que crece abundantemente en los humedales andinos, ha sido utilizada por las comunidades locales durante siglos para construir balsas resistentes y funcionales. Estas embarcaciones, además de ser un medio de transporte eficiente, representan un legado cultural que conecta a los visitantes con las prácticas sostenibles y el ingenio de los antiguos habitantes de la región. La aventura comienza en la orilla de la laguna, donde las balsas de totora están alineadas y listas para zarpar. Las embarcaciones, tejidas a mano por artesanos locales, son robustas y estéticamente agradables.
con sus fibras entrelazadas creando una superficie sólida y segura para los pasajeros. Los guías locales, a menudo descendientes de generaciones de constructores de balsas, ofrecen una breve introducción sobre la historia y la técnica de construcción de estas embarcaciones, enriqueciendo la experiencia con un contexto cultural significativo. Una vez a bordo, el paseo en la balsa de Totora ofrece una perspectiva serena y contemplativa de la laguna San Nicolás. Las aguas tranquilas reflejan el cielo y las montañas circundantes, creando un paisaje de espejo que parece casi irreal en su belleza. A medida que la balsa se desliza suavemente por la superficie del agua, el ritmo lento y constante del remo permite a los pasajeros sumergirse en la calma y la quietud del entorno. Este viaje es una oportunidad para desconectar del ritmo frenético de la vida moderna y reconectar con la naturaleza en su forma más pura. La biodiversidad de la laguna San Nicolás es otra de las maravillas que se pueden apreciar durante el paseo. Las aves acuáticas, como los patos silvestres y las garzas, son una presencia constante, y es común verlas volando o descansando en las orillas. Los peces también son visibles en las aguas claras, y ocasionalmente se puede ver a los pescadores locales, utilizando técnicas tradicionales para atrapar su sustento. Este entorno rico en vida silvestre ofrece múltiples oportunidades para la observación y la fotografía, haciendo del paseo en Totora una experiencia educativa y visualmente gratificante. La interacción con los guías locales añade una dimensión adicional a la experiencia. A lo largo del paseo, los guías comparten historias y leyendas relacionadas con la laguna y la Totora, transmitiendo conocimientos que han sido heredados de generación en generación. Estos relatos incluyen desde mitos sobre la creación de la laguna hasta anécdotas sobre la vida diaria de las comunidades que dependen de este recurso natural. Esta narrativa enriquece el paseo, proporcionando un entendimiento más profundo de la conexión entre la cultura local y el entorno natural. A mitad del recorrido, es posible hacer una parada en una pequeña isla flotante de Totora, construida por los mismos artesanos que fabrican las balsas. Estas islas ofrecen un lugar para descansar y explorar un poco más de cerca la vegetación y la fauna de la laguna. Los visitantes pueden caminar sobre la superficie esponjosa y resiliente de la isla, aprendiendo sobre las diversas plantas que crecen allí y su importancia ecológica. Esta parada también proporciona una excelente oportunidad para tomar fotografías y disfrutar de un picnic rodeado de la tranquilidad de la laguna. A medida que el paseo continúa, el cambio de luz sobre la laguna crea un espectáculo visual que varía desde el brillo del mediodía hasta los tonos dorados del atardecer. Los reflejos del sol en el agua y la sombra de las montañas que se alargan ofrecen un espectáculo de luces y colores que capturan la esencia de la belleza natural de Cajamarca. Esta transición del día es particularmente apreciada por los fotógrafos y los amantes de la naturaleza, quienes encuentran en este momento una fuente inagotable de inspiración y maravilla. Al finalizar el paseo en Totora, los visitantes regresan a la orilla con una sensación de paz y conexión renovada con la naturaleza y la cultura local. La experiencia de navegar en una balsa de Totora no solo proporciona un medio de exploración, sino que también es un viaje en el tiempo que permite a los visitantes apreciar las técnicas ancestrales y la sabiduría ecológica de las comunidades andinas. Este paseo es más que una simple actividad recreativa. Es una inmersión en la riqueza cultural y natural de Cajamarca, una experiencia que deja una huella duradera en el corazón y la mente de quienes la viven. Alameda de los Incas. Uno de los más fantásticos lugares de distracción y entretenimiento para toda la familia es la Alameda de los Incas, ubicada dentro del complejo Capac Ñan, en la histórica ciudad de Cajamarca. El complejo Capac Ñan consta de un área de 30 hectáreas y lo conforman la sede administrativa de la Municipalidad de Cajamarca, un skatepark y el anfiteatro de la Alameda de los Incas.
así como el parque polideportivo, el coliseo multiusos y el puente peatonal. A continuación veremos lindas imágenes de este gran centro turístico. Las esculturas de los incas, que miden entre 2 metros con 20 centímetros, se encuentran ubicadas en el complejo Capac Ñan, con todo el esplendor y majestuosidad que mostraron en el Tahuantinsuyo. Los 14 incas tallados por el escultor Percy Cueva siguen custodiando el camino inca de Cajamarca, los mismos que se encuentran ubicados en el complejo Capac Ñan. Para el escultor cajamarquino Percy Cueva, cada personaje está tallado de acuerdo con su historia y a la forma como fue descrito por cada historiador. Este es el caso del Inca Pachacútec. Él decidió mirar el futuro, señalar el camino, y así empezó a ser tallado. En pantalla te iré mostrando cada inca con su respectiva descripción. Visitar la Alameda de los Incas, en Cajamarca, es una experiencia enriquecedora que transporta a los visitantes a la época dorada del Tahuantinsuyo, el vasto imperio incaico que dominó gran parte de Sudamérica. Este atractivo turístico, ubicado en la entrada de la ciudad, es un homenaje a los 14 incas que gobernaron este imperio, desde Manco Cápac hasta Atahualpa. La Alameda es un recorrido peatonal adornado con estatuas de bronce que representan a estos soberanos, cada una cuidadosamente esculpida para reflejar la majestuosidad y la dignidad de estos líderes históricos. El paseo por la Alameda comienza con la estatua de Manco Cápac, el legendario fundador del imperio incaico, que según la tradición emergió del lago Titicaca con su esposa Mama Ocllo, para civilizar a los pueblos andinos. Esta primera estatua establece el tono para lo que será un viaje fascinante a través de la historia inca. A medida que uno avanza, cada estatua está acompañada por una placa informativa que proporciona detalles sobre la vida y los logros de cada inca, ofreciendo una lección de historia rica y bien contextualizada. Estas placas están escritas en español e inglés, facilitando el entendimiento para turistas internacionales. El entorno de la Alameda de los Incas es igualmente impresionante. Rodeada de jardines bien cuidados y árboles frondosos, la Alameda ofrece un respiro del bullicio de la ciudad. Los caminos están pavimentados y hay bancos dispuestos estratégicamente para que los visitantes puedan descansar y contemplar las estatuas y el paisaje. Las flores de colores vivos y las plantas nativas realzan la belleza del lugar, convirtiéndolo en un espacio ideal para la reflexión y el aprendizaje. Además, hay una fuente central que añade un elemento de serenidad con el sonido relajante del agua corriendo. Cada estatua en la Alameda de los Incas no solo es una obra de arte, sino también un símbolo de la grandeza y el legado del imperio incaico. Desde Pachacútec, conocido por su expansión y desarrollo del Tahuantinsuyo, hasta Huayna Cápac, bajo cuyo mandato el imperio alcanzó su máxima extensión, cada figura está representada con detalles que destacan sus atributos más importantes: los trajes, las armas y los símbolos de poder, como el mascaipacha, la borla imperial, están esculpidos con precisión, brindando una imagen fiel de cómo debieron lucir estos líderes en su tiempo. El paseo se vuelve aún más significativo al llegar a la estatua de Atahualpa, el último inca, quien fue capturado y ejecutado por los conquistadores españoles. Es común ver a los visitantes detenerse más tiempo aquí, reflexionando sobre la turbulenta historia y el impacto perdurable del imperio. La Alameda de los Incas no solo es un lugar de historia, sino también de actividades culturales. A menudo se organizan eventos y ferias en este espacio, aprovechando su amplitud y belleza. Festivales culturales, exposiciones de arte y presentaciones musicales enriquecen la experiencia de los visitantes, ofreciendo una muestra vibrante de la cultura peruana contemporánea mientras se rinde homenaje a sus raíces ancestrales. Estos eventos atraen tanto a locales como a turistas, creando una atmósfera de celebración y comunidad. Para los amantes de la fotografía, la Alameda de los Incas es un verdadero paraíso. Las estatuas y el entorno natural ofrecen innumerables oportunidades para capturar imágenes impresionantes.
La luz del amanecer y el atardecer, en particular, baña las estatuas en un resplandor dorado que resalta los detalles de las esculturas y añade un toque mágico al lugar. Los visitantes a menudo pasan horas explorando cada ángulo y perspectiva, asegurándose de llevarse consigo recuerdos visuales de esta experiencia única. Finalmente, la visita a la Alameda de los Incas es también una oportunidad para conectarse con la identidad y el orgullo cultural de Cajamarca y de Perú en general. Este paseo no solo educa sobre la historia de los incas, sino que también inspira un profundo respeto por el legado de una civilización que dejó una huella imborrable en la historia de América Latina. Al concluir el recorrido, los visitantes no solo se llevan un conocimiento más profundo de la historia incaica, sino también una apreciación renovada por la riqueza cultural y patrimonial que define a Cajamarca y a Perú. Bosque de Piedras de Cumbemayo. El Bosque de Piedras de Cumbemayo, situado en las proximidades de Cajamarca, es uno de los destinos más enigmáticos y fascinantes de Perú. Este sitio se encuentra a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar y abarca una vasta área de formaciones rocosas impresionantes que parecen esculturas talladas por manos ancestrales. El paisaje, con sus imponentes torres y columnas de piedra volcánica, desafía la imaginación y transporta a los visitantes a un mundo de misterio y asombro. Dentro de este laberinto de rocas hay un túnel y un pasadizo estrechísimo y oscuro que ofrecen a los visitantes una experiencia única y emocionante. Este camino, que parece casi un secreto escondido dentro del complejo, es un paso alternativo para ingresar al atractivo principal, y su recorrido es una prueba de valentía para muchos turistas. El túnel carece de luz artificial, lo que hace que la experiencia sea aún más intensa y misteriosa. La única iluminación proviene de algunos destellos de luz solar que logran filtrarse a través de las estrechas aberturas en las rocas. Esta penumbra y la sensación de estar sumergido en un mundo subterráneo han llevado a que algunos visitantes se sientan reticentes a atravesar el pasadizo. Sin embargo, aquellos que se aventuran a entrar se encuentran con un ambiente cargado de historia y una atmósfera casi mágica, donde el silencio y la oscuridad parecen contar historias de tiempos antiguos. Debido al espacio extremadamente limitado, los turistas deben ingresar al túnel de uno en uno, lo que añade un elemento de intimidad y reflexión a la experiencia. A medida que avanzan, la oscuridad y el silencio pueden resultar abrumadores, pero al mismo tiempo crean una conexión única con el lugar. La sensación de alivio y satisfacción al ver la luz al final del túnel es indescriptible, marcando el fin de un pequeño pero memorable viaje dentro de uno de los tesoros arqueológicos más impresionantes de Perú. Para muchos, esta travesía no es solo una aventura física, sino también un viaje hacia el interior de la historia y la naturaleza. Las formaciones rocosas de Cumbemayo son el resultado de procesos geológicos que se remontan a millones de años. Las rocas volcánicas han sido esculpidas por la erosión eólica e hídrica, creando formas que recuerdan a figuras humanas y animales, además de otras estructuras abstractas. Este fenómeno geológico es un ejemplo impresionante de cómo la naturaleza puede crear obras de arte a través del tiempo. Algunas de las formaciones más famosas incluyen los frailones, que parecen monjes en oración, y otras que se asemejan a figuras zoomorfas. Además de sus características geológicas, Cumbemayo es también un sitio arqueológico de gran importancia.
En el área se han encontrado petroglifos y otros restos que sugieren la presencia de culturas prehispánicas que utilizaron el lugar con fines ceremoniales y astronómicos. El sitio es famoso por el Canal de Cumbemayo, una obra de ingeniería hidráulica que data de más de 3000 años. Este canal, tallado en la roca, es una maravilla de la ingeniería plantigua, diseñado para desviar el agua de la cuenca del Atlántico a la del Pacífico. Se cree que Cumbemayo también fue un importante centro ceremonial. Los petroglifos encontrados en las rocas y las estructuras cercanas sugieren que el lugar tenía un significado religioso y astronómico. Las ceremonias probablemente estaban relacionadas con la agricultura, el agua y la cosmología. Los antiguos habitantes podrían haber utilizado el sitio para observar los movimientos celestes y realizar rituales que aseguraran la fertilidad de la Tierra y el equilibrio del cosmos. El entorno natural de Cumbemayo es igualmente impresionante. Rodeado de un ecosistema de páramo andino, el área alberga una rica biodiversidad de flora y fauna. Las especies de plantas, adaptadas a las duras condiciones de altitud, crean un paisaje de extraordinaria belleza. Además, el sitio es hogar de varias especies de aves y pequeños mamíferos, haciendo de Cumbemayo un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la observación de aves. El canal de Cumbemayo es uno de los aspectos más destacados del sitio. Este canal preincaico, que se extiende por unos 9 kilómetros, es una proeza de la ingeniería hidráulica antigua. Fue construido para captar y transportar el agua de las lluvias hacia áreas agrícolas, permitiendo así el desarrollo de la agricultura en la región. La precisión con la que fue tallado el canal y la complejidad de su diseño demuestran un conocimiento avanzado de hidráulica y geometría por parte de los antiguos habitantes de la región. Cumbemayo se ha convertido en un importante destino turístico, atrayendo a visitantes de todo el mundo. La combinación de sus formaciones geológicas, su legado arqueológico y su belleza natural lo hacen un lugar único. Sin embargo, este aumento en el turismo también plantea desafíos para la conservación del sitio. Es fundamental implementar medidas de gestión sostenible que protejan tanto el patrimonio cultural como el natural, asegurando que las futuras generaciones puedan disfrutar de este maravilloso lugar. El bosque de piedras de Cumbemayo no solo es un destino turístico, sino también un recurso educativo invaluable. Las escuelas y universidades de la región organizan visitas para que los estudiantes aprendan sobre la geología, la arqueología y la historia cultural de la zona. Estas experiencias educativas ayudan a fomentar un sentido de identidad y orgullo en la población local y promueven la conservación del sitio. Además, Cumbemayo sirve como fuente de inspiración para artistas y escritores, quienes encuentran en sus paisajes un escenario perfecto para la creatividad y la reflexión. Esta área, conocida por sus formaciones rocosas únicas y petroglifos ancestrales, nos invitan a explorar senderos serpenteantes que serpentean entre los bosques de piedras y nos conducen a vistas panorámicas espectaculares. Con mochilas cargadas de entusiasmo y cámaras listas para capturar la belleza natural, nos sumergiremos en una jornada de trekking que nos conectará íntimamente con la majestuosidad de la naturaleza cajamarquina. Nuestro trekking nos llevará por antiguos caminos incas, revelando misteriosos petroglifos que narran historias de culturas pasadas. A medida que ascendemos a través de terrenos escarpados, seremos recompensados con vistas expansivas de las montañas que se extienden hasta el horizonte. La energía única de Cumbemayo, impregnada de historia y esplendor natural, nos acompañará en cada paso, creando recuerdos indelebles de nuestra exploración en este rincón extraordinario de Cajamarca.
reposa uno de los lugares más impresionantes dentro de Cajamarca, el Bosque de Piedras de Cumbemayo. Este centro arqueológico, ubicado a 40 minutos de la ciudad, esconde entre sus bosques esculturas líticas que adornan el gran valle cajamarquino. Rocas talladas por la erosión impresionan a todo turista que visite estos lares, donde destaca el principio del acueducto preinca, una obra de ingeniería hidráulica existente desde hace más de 3.000 años, cuya longitud es de 8 kilómetros aproximadamente. Desde el inicio del recorrido se puede apreciar a lo lejos formaciones rocosas que embellecen la vista junto al cielo azul. Figuras de piedra como conejo, gallo, camello, descansan en la cúspide de cada erosión, dejando más rocas a la imaginación de cada visitante. Bordeado de gran vegetación, esconde dentro de ellas cuevas con grabados o petroglifos que hacen destacar su creencia religiosa ante el vital fundamento de vida, el agua. Esta impresionante obra realizada por antepasados cajamarquinos se prevé pudo ser construida hacia el 1500 Nitatis a.C. y es considerado una de las estructuras más antiguas existentes en América del Sur. Los canales de piedra extendida a lo largo de Cumbemayo compone una de las herencias dejadas en los Andes peruanos que se conservan hasta el día de hoy, bajo la protección del Ministerio de Cultura. Ante lo encontrado a lo largo del tiempo dentro de este sitio arqueológico, lo que resalta importancia son los grabados en las piedras que bordean el acueducto, que ha sido motivo de investigación para diversos arqueólogos. Los hallazgos como el altar, mesa de sacrificios, piedras escalonadas y varios grabados esculpidos en las piedras da a entender que se ofrecía un santuario andino como agradecimiento a los dioses ante la llegada del agua a las tierras cajamarquinas. El reconocido Bosque de Piedras fue descubierto por casualidad, cuando en 1937 un trabajador de la hacienda San Cristóbal, lugar donde Cumbemayo pertenecía en dicho tiempo, realizaba sus labores de limpieza. Tras dar a conocer este espacio con deslumbrantes figuras líticas, el arqueólogo Julio C. Tello, en ese mismo año, tomó la batuta de investigar poco a poco el complejo y revelar cada uno de los secretos que guardaba en sus rincones. Un destino que sin duda alguna deja más de un visitante asombrado ante el trabajo de los primeros pobladores y su espléndida arquitectura, para hacer de este lugar uno de los preferidos por el turista. Promovido por Prom Perú, este espacio cuenta con un pago único de ingreso de 8 soles, donde se respetan las medidas establecidas por el gobierno peruano ante el contagio del COVID-19, brindando una visita segura e inolvidable a todo ciudadano. Cumbemayo es considerado un sitio arqueológico de gran importancia y ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación en Perú. La preservación de sus características naturales y culturales lo convierte en un destino único para aquellos interesados en la historia y la naturaleza. Explorar Cumbemayo ofrece a los visitantes una experiencia fascinante al sumergirse en la riqueza de la historia preincaica y disfrutar de la belleza natural de la región andina de Cajamarca. Cumbemayo alberga petroglifos, grabados en rocas, que datan de épocas preincaicas. Estas imágenes talladas en la piedra representan figuras geométricas, animales y símbolos que ofrecen pistas fascinantes sobre las creencias y el arte de las culturas ancestrales que habitaron la región. Ventanillas de Otuzco. Nuestro siguiente destino nos lleva a las misteriosas Ventanillas de Otuzco,
un sitio arqueológico único. Estas impresionantes formaciones rocosas, conocidas como ventanillas, por sus aberturas similares a ventanas, fueron utilizadas como sepulcros funerarios por las antiguas culturas preincas. Exploraremos estos recintos ancestrales que se remontan a tiempos precolombinos, descubriendo la fascinante conexión entre vida, muerte y la espiritualidad de esta región. A tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, en el distrito Baños del Inca, se ubica el famoso sitio arqueológico Las Ventanillas de Otuzco. Con una antigüedad que se remonta a los primeros siglos de nuestra era, esta necrópolis preinca destaca en medio de la naturaleza de la zona norte de la Sierra del Perú y se ha convertido en uno de los sitios turísticos más atractivos del departamento de Cajamarca. Las Ventanillas de Otuzco son un conjunto de edificaciones funerarias que se encuentran a 2.650 metros sobre el nivel del mar. Tienen una arquitectura particular que presenta cientos de ventanillas y nichos funerarios individuales similares a ventanas, horadadas en roca de origen volcánico que alcanzan entre 8 y 10 metros de profundidad. Sus entradas son de corte rectangular o cuadrangular, con una altura de 50 a 60 centímetros. Este sitio arqueológico se trataría de un cementerio perteneciente a la cultura cajamarca, la misma que tenía el ritual de enterrar a sus muertos en nichos excavados en roca en lo más alto de los barrancos de la zona. Con respecto a los entierros, los difuntos eran sepultados en primer lugar en el suelo, y pasado algún tiempo, algunos huesos y cráneos se depositaban en los nichos labrados en las rocas de Otuzco, posiblemente con fines de veneración. Por este motivo, se cree que estas criptas eran utilizadas para un segundo enterramiento, ya que no se han encontrado esqueletos completos. Entre sus características más importantes, destaca que estos orificios conducen a un corredor que conecta al corazón del macizo rocoso, donde se hallan más nichos, en su mayoría simples, aunque también hay nichos múltiples que constituyen pasadizos con nichos laterales. A modo de leyenda, se dice que a través de algunas ventanillas se puede ingresar a galerías oscuras y misteriosas, cuyo final inalcanzable inspiró la imaginación del hombre en la creación de pasadizos secretos que unirían a Cajamarca con el departamento del Cusco. Conservadas desde el año 1993 por el Instituto Nacional de Cultura, las Ventanillas de Otuzco poseen 337 nichos o ventanillas. El sitio arqueológico está rodeado de vegetación como tunas y pencas, ubicadas en una accidentada terraza, representando una ecología conservada y muy atractiva para el turismo. Las Ventanillas de Otuzco fueron investigadas y descritas por primera vez por Julio César Tello, quien es considerado padre de la arqueología peruana. Entre los hallazgos más importantes está un entierro humano, perteneciente a un niño de aproximadamente 12 años de edad, el cual se encontró en posición fetal, sin ningún tipo de evidencias metálicas o cerámicas. Por motivos de seguridad y conservación, mediante técnicas especiales de entierro, fue extraído del nicho sometiéndolo posteriormente a su estudio respectivo. Estos nichos, a su vez, se presentan de dos maneras: simples, en donde solo se observa una estructura cuadrangular o rectangular, y en forma de galerías, es decir, nichos conectados por dentro entre sí. Sitios como este habrían significado para la cultura cajamarca un lugar no solo funerario, sino también ritual, un símbolo de su culto a los muertos y antepasados. La Granja Porcón, ubicada en el corazón de los Andes peruanos, cerca de la ciudad de Cajamarca, es un modelo de desarrollo comunitario y sostenibilidad. Este proyecto, gestionado por la comunidad evangélica cooperativa Atahualpa Jerusalén, se ha convertido en un ejemplo de cómo una comunidad puede transformar su entorno mediante el trabajo conjunto y la fe. Con más de 30 años de historia, la Granja Porcón no solo es una granja productiva, sino también un importante destino turístico que atrae a miles de visitantes anualmente. La Granja Porcón es conocida por su enfoque comunitario y autosostenible.
la cooperativa gestiona diversas actividades económicas, incluyendo la producción de leche, quesos y productos agrícolas. Además, el lugar ha implementado exitosamente técnicas de reforestación, habiendo plantado millones de árboles que no solo mejoran el paisaje, sino que también contribuyen a la mitigación del cambio climático. La comunidad sigue principios de autogestión y equidad, distribuyendo las ganancias de manera justa entre sus miembros y reinvirtiendo en proyectos que beneficien a todos. Uno de los atractivos más singulares de la Granja Porcón es su zoológico. Situado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el zoológico alberga una variedad impresionante de especies animales. Aquí, los visitantes pueden observar desde animales autóctonos como el oso de anteojos y el cóndor andino, hasta especies exóticas como los tigres y leones. Este zoológico no solo proporciona una experiencia educativa y de entretenimiento, sino que también juega un papel crucial en la conservación de especies en peligro de extinción. El zoológico de la Granja Porcón tiene un fuerte enfoque en la educación ambiental. Se realizan visitas guiadas para escolares y turistas donde se les enseña sobre la biodiversidad y la importancia de la conservación. Además, la granja implementa programas de crianza en cautiverio para especies en riesgo, contribuyendo a su preservación. ¿Qué pasó con el famoso zorrito Ron Ron? Ejemplar es uno de los más visitados por los turistas. Se encuentra bien. El famoso zorro andino, protagonista de una conmovedora historia en noviembre del 2021 en Lima. Al haber sido adquirido por una familia a la que vendieron como perro siendo cachorro, cumplió un año en marzo pasado en el zoológico de la Granja Porcón, ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. El zorro andino se encuentra en buen estado. Durante este tiempo no se ha enfermado. Tiene una alimentación especial a base de carne y frutas, que le provee el zoológico, y es monitoreado permanentemente por personal especializado del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR. Ron Ron vive a sus anchas en su nuevo hogar. Se desenvuelve en un espacio adecuado, cercado de 80 metros cuadrados, con piso de tierra y vegetación natural. Una parte cuenta con cubierta para lluvia. Recibe alimentación necesaria y el clima es favorable para esta especie andina. Cada fin de mes se hace una evaluación al animal y si existiera algún problema, se da las indicaciones a la encargada del manejo de los animales del zoológico para el tratamiento. Ron Ron es un animal adulto. Tiene entre 3 a 4 años y cuenta con la compañía de 2 zorros andinos cachorros que llegaron recientemente a la Granja Porcón, decomisados en la selva central cuando iban a ser comercializados. El zoológico de Cajamarca alberga una fascinante variedad de animales, entre los cuales destaca el emú, una majestuosa ave originaria de Australia. Este impresionante pájaro, el segundo más grande del mundo después del avestruz, se caracteriza por su tamaño imponente y su pelaje plumoso, que le da un aspecto único y distintivo. En su hábitat, dentro del zoológico, el emú disfruta de un espacio amplio y bien adaptado, lo que le permite caminar y correr libremente, exhibiendo su peculiar forma de moverse. Con su curiosidad innata y comportamiento sociable, este emú se ha convertido en una de las principales atracciones del lugar, cautivando a visitantes de todas las edades con su presencia exótica y majestuosa. El zoológico de Cajamarca no solo brinda la oportunidad de observar de cerca a esta increíble especie, sino que también se dedica a educar al público sobre la importancia de la conservación de la fauna mundial, fomentando el respeto y el cuidado hacia todos los seres vivos. Entre los habitantes más carismáticos del zoológico de Cajamarca se encuentra Simba, un imponente león que lleva el nombre del famoso personaje de El Rey León.
Simba es un ejemplar majestuoso con una melena dorada y una mirada penetrante que refleja la nobleza de su especie. Desde su llegada al zoológico, Simba ha desarrollado un fuerte vínculo con su cuidador, quien lo ha criado desde que era un cachorro. Este vínculo se ha convertido en una relación de confianza y afecto mutuo, que es evidente para todos los visitantes que tienen la suerte de presenciar sus interacciones diarias. A pesar de su apariencia imponente y su naturaleza salvaje, Simba muestra un lado sorprendentemente juguetón cuando está con su cuidador, disfrutando de juegos que van desde persecuciones amistosas hasta momentos de caricias y descanso en compañía. La relación entre Simba y su cuidador es un testimonio del poder del respeto y la dedicación en el manejo de animales salvajes. El cuidador de Simba no solo se encarga de su alimentación y bienestar físico, sino que también le proporciona estimulación mental y emocional, lo cual es esencial para la salud general de los leones en cautiverio. En el recinto que Simba comparte con otros leones, él se destaca por su actitud juguetona y curiosa, a menudo explorando nuevos objetos y demostrando su inteligencia y adaptabilidad. Los visitantes del zoológico no solo disfrutan de la oportunidad de ver de cerca a uno de los animales más emblemáticos de la sabana africana, sino que también aprenden sobre la importancia de la conservación y el cuidado de estos magníficos felinos. La historia de Simba y su cuidador es una de las favoritas entre los asistentes, inspirando a muchos a valorar y proteger a los animales y sus hábitats naturales. El zoológico de Cajamarca también es hogar de Conan, un imponente otorongo o jaguar, conocido por su nombre científico como Panthera onca. Este majestuoso felino, que es el más grande de América y uno de los más emblemáticos de la fauna silvestre del continente, destaca por su pelaje dorado con manchas negras en forma de rosetas. Conan, con su presencia imponente y mirada cautivadora, es una de las principales atracciones del zoológico. A pesar de su apariencia feroz, Conan es un animal sumamente curioso y, en ocasiones, juguetón, especialmente cuando se le proporcionan estímulos como juguetes o enriquecimiento ambiental, diseñado para mantener su mente y cuerpo activos. Los cuidadores del zoológico se esmeran en proporcionarle un entorno que simule su hábitat natural, con suficiente espacio para moverse y explorar, además de una dieta balanceada que incluye carne fresca. A través de la observación de Conan, los visitantes no solo se maravillan con la belleza y la fuerza de este animal, sino que también aprenden sobre la importancia de la conservación de los otorongos, cuya población está amenazada debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. El compromiso del zoológico de Cajamarca con la educación y la preservación de especies como Conan subraya la relevancia de los zoológicos modernos en la protección de la biodiversidad mundial. El zoológico de Cajamarca cuenta con un grupo de monos capuchinos blancos, conocidos científicamente como Cebus capucinus. Estos primates, que son originarios de América Central y del Sur, se distinguen por su pelaje mayormente blanco en la cara, cuello y pecho, contrastando con su cuerpo marrón oscuro o negro. Los capuchinos blancos son animales increíblemente inteligentes y sociables, famosos por su habilidad para usar herramientas y su compleja estructura social. En el zoológico, estos monos disfrutan de un recinto, diseñado para estimular su comportamiento natural, con ramas, cuerdas y plataformas que les permiten trepar, balancearse y explorar su entorno. Los capuchinos son conocidos por su curiosidad innata y su habilidad para aprender nuevas habilidades, lo que los convierte en una de las especies más fascinantes para los visitantes. Los cuidadores del zoológico proporcionan a estos monos un entorno enriquecido con desafíos y juguetes, asegurando que se mantengan mental y físicamente activos. Este enfoque no solo garantiza el bienestar de los monos, sino que también ofrece una experiencia educativa valiosa para los visitantes,
quienes pueden observar de cerca las complejas interacciones sociales y el comportamiento innovador de estos primates. Además, el Zoológico de Cajamarca utiliza su plataforma para educar al público sobre la conservación de los capuchinos y la protección de su hábitat natural, destacando la importancia de preservar la biodiversidad y respetar la vida silvestre. En el Zoológico de Cajamarca, una de las residentes más queridas es Lulú, un mono maquisapa, también conocido como mono araña o Ateles spp. Estos primates son conocidos por sus largos brazos y piernas, así como por su cola prensil, que utilizan como una quinta extremidad para moverse ágilmente entre los árboles. Lulú es un ejemplo perfecto de la gracia y agilidad características de su especie, a menudo vista balanceándose con facilidad de una rama a otra dentro de su recinto. Los maquisapas son animales extremadamente sociales e inteligentes, y Lulú no es una excepción. Se le ha visto interactuando activamente con sus cuidadores y respondiendo con curiosidad a los visitantes. El zoológico ha creado un ambiente enriquecido para Lulú, con múltiples estructuras y juguetes que estimulan su actividad física y mental, asegurando que se mantenga entretenida y saludable. Además, el personal del zoológico dedica tiempo a educar a los visitantes sobre la situación de los maquisapas en la naturaleza, quienes enfrentan amenazas significativas debido a la deforestación y la caza. A través de Lulú, el zoológico busca inspirar una mayor conciencia y aprecio por estos fascinantes primates, subrayando la importancia de proteger los ecosistemas tropicales donde habitan. La historia de Lulú es un recordatorio del papel crucial que desempeñan los zoológicos en la conservación y la educación, ofreciendo a las personas la oportunidad de conectarse con la vida silvestre y aprender sobre los desafíos que enfrentan muchas especies en la actualidad. Entre los habitantes más impresionantes del Zoológico de Cajamarca se encuentra un majestuoso bisonte, un animal que evoca la grandeza de las vastas praderas norteamericanas donde solían vagar en grandes manadas. Este bisonte, con su imponente tamaño y robusta constitución, es una figura destacada en el zoológico, atrayendo la atención de los visitantes con su presencia tranquila y digna. A pesar de su apariencia formidable, este bisonte ha desarrollado una notable comodidad con los humanos, lo que le permite interactuar de manera pacífica con los visitantes y, en particular, no parece importarle ser fotografiado. El Zoológico de Cajamarca alberga también una colección de faisanes egipcios, aves exóticas conocidas por su impresionante plumaje y comportamiento elegante. Los faisanes egipcios, con su origen en las regiones desérticas del norte de África, destacan por sus brillantes colores y patrones intrincados que adornan su plumaje, lo que los convierte en una atracción fascinante para los visitantes. Estas aves poseen largas plumas de cola que, combinadas con sus elegantes movimientos, crean una exhibición visual deslumbrante. En el zoológico, los faisanes egipcios viven en un entorno diseñado para replicar sus hábitats naturales. Festividades. Halloween. La plaza es el escenario de diversas celebraciones y eventos a lo largo del año, desde festivales culturales hasta celebraciones como Halloween. Estos eventos añaden aún más color y vida a este icónico espacio. De hecho, mi viaje coincidió con la festividad de Halloween, 31 de octubre, y curiosamente, Cajamarca no es ajena a esta celebración. Aquí también te muestro un poco de cómo celebran Halloween en Cajamarca. En Halloween, la Plaza de Armas de Cajamarca se transforma en un escenario vibrante lleno de colores, risas y una energía festiva que une a la comunidad en una celebración mágica. Desde temprano en la tarde, la plaza comienza a llenarse de niños disfrazados de sus personajes favoritos,
desde superhéroes hasta princesas, monstruos y fantasmas. Los padres acompañan a sus pequeños, muchos también disfrazados, creando un ambiente familiar y alegre. Las calles adyacentes se decoran con telarañas, calabazas y luces tenues, que añaden un toque espeluznante y encantador a la atmósfera. Los comercios locales se suman a la festividad, adornando sus vitrinas y ofreciendo dulces a los pequeños que pasan con sus bolsas abiertas y sonrisas emocionadas. El recorrido de los niños por la plaza en busca de dulces es una tradición esperada con ansias cada año. Los pequeños van de puerta en puerta o de tienda en tienda, pronunciando el tradicional dulce o truco mientras extienden sus bolsas. Los comerciantes, preparados para la ocasión, reparten golosinas con entusiasmo, sabiendo que este simple gesto trae alegría y emoción a los rostros infantiles. Este intercambio de dulces no solo es una actividad divertida para los niños, sino que también fortalece los lazos comunitarios, ya que los adultos disfrutan viendo a los niños felices y participando en una tradición que se ha vuelto parte integral de la cultura local. Además de la búsqueda de dulces, la Plaza de Armas se convierte en el epicentro de un espectacular desfile de disfraces. A medida que la tarde avanza, las familias y los visitantes se congregan alrededor de la plaza, buscando los mejores lugares para ver el desfile. El evento comienza con una explosión de música y luces, marcando el inicio de una procesión de trajes elaborados y creativos. Los participantes del desfile, que van desde niños pequeños hasta adultos, exhiben disfraces que van desde lo tradicional hasta lo extraordinario, demostrando una gran dedicación y creatividad. Los trajes no solo son visualmente impresionantes, sino que también cuentan historias y representan personajes que capturan la imaginación de todos los presentes. El desfile no es solo una muestra de disfraces, sino también un espectáculo en sí mismo. Carrozas decoradas con temáticas de Halloween avanzan lentamente, cada una más elaborada que la anterior. Algunas carrozas están adornadas con luces y efectos especiales que crean una atmósfera mágica y, a veces, espeluznante. Los participantes en las carrozas interactúan con el público, lanzando caramelos y pequeños juguetes, lo que aumenta la emoción y la participación de los espectadores. Grupos de baile y teatro también forman parte del desfile, presentando coreografías y actuaciones que encantan a la audiencia y aportan un nivel adicional de entretenimiento al evento. La culminación del desfile es siempre un momento espectacular. Generalmente, un personaje emblemático de Halloween, como un gran esqueleto o una bruja gigantesca, marca el final del desfile, seguido de una explosión de fuegos artificiales que iluminan el cielo nocturno. Este final grandioso deja a todos los presentes con una sensación de maravilla y alegría, cerrando la noche con un espectáculo de luces y colores que se refleja en los rostros sonrientes de los niños y adultos por igual. Los fuegos artificiales, acompañados de música festiva, crean una atmósfera mágica que se mantiene en la memoria de los asistentes, mucho después de que los últimos destellos hayan desaparecido. Después del desfile y los fuegos artificiales, la Plaza de Armas sigue vibrando con energía. Las familias aprovechan para tomar fotos, capturando momentos inolvidables de una noche llena de alegría y fantasía.
los puestos de comida y artesanías locales, que se han instalado alrededor de la plaza, ofrecen una variedad de delicias que van desde anticuchos hasta dulces tradicionales, permitiendo a los asistentes disfrutar de un festín después de la celebración. La música continúa sonando, y a menudo se organizan concursos de disfraces y actividades adicionales, manteniendo a todos entretenidos hasta altas horas de la noche. Halloween, en Cajamarca, no es solo una noche de disfraces y dulces, sino una verdadera celebración comunitaria que une a todos en una fiesta de fantasía y camaradería. Cuarto del Rescate. Son solo 100 metros de distancia los que separan a la plaza del Cuarto del Rescate, el salón de piedra que Atahualpa llenó de oro y plata por su liberación, una que no ocurrió. Es la única construcción de la época colonial aún vigente tras la destrucción de los españoles, que cuenta además con la marca de la mano del propio Atahualpa, en la que señaló la altura de hasta donde llegarían los metales preciosos. El Cuarto del Rescate es un sitio histórico emblemático ubicado en Cajamarca, Perú. Este lugar está intrínsecamente ligado a uno de los eventos más significativos de la conquista española en América Latina, la captura y rescate de Atahualpa, el último emperador inca. El Cuarto del Rescate adquiere su importancia en noviembre de 1532, cuando el conquistador español Francisco Pizarro capturó a Atahualpa en la batalla de Cajamarca. Atahualpa, queriendo recuperar su libertad, ofreció un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata como rescate. El Cuarto del Rescate se convirtió en el lugar donde se acumularon las riquezas ofrecidas por Atahualpa como rescate. Según los relatos históricos, este cuarto se llenó con objetos de oro y plata, representando una oferta impresionante destinada a liberar al líder inca. A pesar de que Atahualpa cumplió con su parte del trato y entregó el cuarto lleno de tesoros, Francisco Pizarro, de manera controvertida, no liberó al emperador inca y, en cambio, lo sometió a juicio y posteriormente lo ejecutó. El Cuarto del Rescate se ha convertido en un símbolo de la dramática confrontación entre las culturas inca y española. Este lugar representa el choque de 2 mundos y las consecuencias trágicas que tuvieron lugar en el proceso de la conquista. Actualmente, los visitantes pueden explorar este sitio histórico en Cajamarca. Aunque el cuarto original no se conserva, se han erigido monumentos conmemorativos para recordar este evento trascendental. Además, en los alrededores hay museos y exhibiciones que ofrecen más información sobre la conquista y la historia de la región. El Cuarto del Rescate es un testimonio tangible de los eventos que definieron el destino de la región en la época de la conquista española. Visitar este sitio proporciona una perspectiva única sobre la complejidad de la historia peruana y la interacción entre 2 culturas en un momento crucial. Uno de los patrimonios con mayor valor histórico de la ciudad, donde el inca Atahualpa pasó sus últimos días con vida como prisionero de los españoles. Está cerca de la Plaza de Armas, de los tesoros históricos más celados por los peruanos, especialmente por los cajamarquinos. Fue allí donde entre 1532 y 1533 se pagó inútilmente la liberación del último mandamás del Imperio Inca, bajo custodia de los conquistadores, Atahualpa. Este salón, levantado en piedras de origen volcánico, es también lo único que queda en Cajamarca de la época inca, siglo XVI. Sus 3 metros de altura en la fachada y poco más de 11 metros de largo y 7 metros de ancho fueron ocupados por piezas de oro y plata como pago de Atahualpa para su libertad. Más de 500 años después, la marca de la mano con la que el inca señaló la altura de hasta donde llegarían los metales preciosos aún puede verse. Los españoles tomaron toda esa riqueza, la fundieron y 8 meses después sentenciaron al inca, primero a la hoguera
medida que se desestimó y luego a la horca, muriendo en la actual Plaza de Armas en 1533. Bosque de Piedras Los Sapitos. El Bosque de Piedra. Los Sapitos, intrigantes formaciones rocosas en forma de sapos y toros, es también un atrayente lugar natural de la provincia con imágenes por doquier de lo que fue el período inca. Caminar sobre y entre las piedras del bosque Los Sapitos, rocas esculpidas durante cientos de años por el viento y la lluvia, es una experiencia que todo aventurero debe sentir. Un místico lugar de hermosos paisajes por doquier, donde, según dice la leyenda, los incas celebraban la ceremonia del pago a la Pachamama, el bosque de piedra. Los Sapitos se encuentra ubicado en el distrito de Namora, perteneciente a la provincia de Cajamarca, Perú. En este lugar podremos encontrar formaciones geológicas de roca volcánica, que han sido esculpidas por miles de años, tomando caprichosas formas, especialmente de sapos petrificados, de donde nace el nombre de este lugar, el complejo arqueológico zoolítico. Los Sapitos se encuentra a 40 minutos del distrito de Namora, donde tendremos que utilizar un poco de imaginación para que estas piedras tomen forma de animales. El ingreso a este bosque de piedras es totalmente gratuito y se encuentra totalmente al aire libre. En el complejo arqueológico zoolítico, Los Sapitos, no solo encontraremos rocas enormes con forma de sapo, sino que también se logrará observar otros animales, como cuyes, tortugas, entre otros. Si eres una persona apasionada por escalar en piedras y caminar para tener esa captura ideal, este lugar es ideal para ti. Se recomienda ir al bosque de piedra Los Sapitos con un guía para que les explique sobre los orígenes de este lugar, al mismo tiempo que les indique los mejores lugares para tomar las fotos. Así no te perderás esas formas increíbles. Pasear por el bosque de piedras. Los Sapitos en Cajamarca es una experiencia que combina la maravilla geológica con la inmersión en la naturaleza andina. Este sitio, ubicado en las afueras de la ciudad, es famoso por sus formaciones de roca volcánica que, a lo largo de miles de años, han sido esculpidas por la lluvia y el viento, tomando formas intrincadas y evocadoras que recuerdan a sapos y toros. Al llegar, uno se encuentra con un paisaje surrealista, casi mágico, donde las piedras parecen cobrar vida y contar historias de tiempos ancestrales. El recorrido por el bosque de piedras comienza con una caminata que serpentea entre estas formaciones. Los senderos están marcados, pero conservan un carácter rústico, permitiendo a los visitantes sentir la textura del terreno y la cercanía de las piedras. La sensación de caminar sobre y entre estas gigantescas esculturas naturales es única. Las piedras, con sus superficies rugosas y formas caprichosas, invitan a ser exploradas y tocadas. Cada paso revela una nueva perspectiva, una nueva forma que desafía la imaginación y el entendimiento de la erosión natural. Las formaciones más famosas del bosque, los sapos y los toros, son particularmente impresionantes. Los sapitos tienen formas redondeadas y, en algunos casos, parecen estar a punto de saltar, congelados en un momento eterno. Los toros, por otro lado, presentan formas más angulosas y robustas, como si estuvieran preparados para embestir. La interpretación de estas formas es subjetiva y a menudo se convierte en un juego divertido para los visitantes, que intentan identificar otras figuras y animales en las piedras. Este aspecto lúdico del bosque hace que la visita sea especialmente atractiva para las familias y los niños. La influencia del clima en la formación de estas piedras es evidente en las texturas y formas que presentan. Jardín de Hortensias. Jardín de las Hortensias. Atractivo turístico que brinda trabajo a familias de centro poblado en Cajamarca. Espacio dominado por planta oriunda de Asia, se ubica a 20 minutos del centro de la ciudad y ofrece contacto directo con la naturaleza. También hay artesanías, bebidas y comida. En Cajamarca hay un hermoso y acogedor espacio donde se respira naturaleza. Se trata del Jardín de las Hortensias. Al llegar,
te encontrarás en medio de un laberinto de caminos adornados por estas bellas plantas traídas desde Celendín por la familia Valdivia Rojas. Tienen casi 2 metros de alto y sus copos entre 20 y 30 centímetros. Predominan las de colores claros que combinan perfecto con el verde de otras especies que se cultivan aquí. Actualmente es un atractivo turístico que le da trabajo a los vecinos del centro poblado Tres Molinos. Ellos mismos se organizan para cuidar el jardín y atender los negocios. En tu maravilloso tour a Cajamarca y a tan solo 2 kilómetros de la ciudad, el viaje no te decepcionará por lo magnífico del destino final, se ubica un jardín floral de lo más hermoso. Este mini paraíso, ornamentado tan solo con hortensias, es cuidado por la familia Valdivia Rojas, quienes son los dueños de este peculiar jardín que a simple vista parece solo una casona más de la zona. Pero como dice el dicho, no juzgues un libro solo por la portada, lo mejor se encuentra en el interior de la misma, y es que este lugar cuenta con un diseño arquitectónico único, lo que a la vez resalta más el jardín interior. Las hortensias, que son originarias de Asia, para ser más preciso, estas provienen exactamente de China y Japón, desde donde fueron importadas hasta el distrito Sorochuco, y de este lugar hacia la ciudad de Cajamarca. Por otro lado, las hortensias del lugar pueden llegar a medir hasta un total de 3 metros de largo, con un diámetro de afloramiento por hortensia de unos 30 centímetros. El ingreso para ver este jardín es totalmente gratuito, por lo que solo debes estar dispuesto a conocer un poco más en esta gran ciudad. Si deseas probar un poco de la comida típica cajamarquina, la familia Valdivia prepara los mejores platillos típicos del lugar, así como lo mágico de la artesanía local y la observación de otros tipos de plantas ubicada en pequeñas macetas. La variedad es no lo que no hace falta en este jardín. También puedes llevar pequeños ramos de hortensias a forma de recuerdo. Este lugar es visitado tanto por turistas nacionales y extranjeros, hasta tal punto de que es normal ver uno que otro grupo de excursionistas recorriendo el jardín en compañía de tutores que desempeñan una gran labor pedagógica. En la actualidad, la hacienda, que cuenta con una reconocible afluencia turística, lo que la llegó a convertir en un punto importante para el crecimiento económico en la región de Cajamarca. Sobre esta flor tan hermosa, perteneciente al género de las Hydrangea, pero siendo más conocida como hortensias, es una de las plantas más conocidas en los países asiáticos, tales como China, Japón, Corea, con excepción de América. Este tipo de planta cuenta con 201 especies, pero tan solo 43 son aceptadas. Algunas de ellas pueden crecer en forma de liana, pudiendo alcanzar hasta los 30 metros de altura, mientras que otras, en forma de arbusto, solo llegarían hasta los 3 metros de altura. En cuanto a su nombre de género, Hydrangea, esta proviene del vocablo griego, udor, hidra, que significa agua, y agos, gea, que significa vaso o florero. En conjunto, el nombre se puede interpretar como vaso de agua o florero de agua, debido a la forma de su cápsula interior, que tiene esa forma descrita. Hacienda La Colpa. Comenzaremos nuestro día en una granja agroecológica, donde los lugareños nos recibirán con los brazos abiertos. Aquí
Aprenderemos sobre las prácticas agrícolas sostenibles. Participaremos en la recolección de productos frescos y nos deleitaremos con la autenticidad de la vida rural. Uno de los orgullos de Cajamarca es su producción ganadera. Es quizá la zona del Perú donde más se aprovechan los recursos lácteos, con una variada producción de quesos, que es el orgullo de sus habitantes. La hacienda. La Colpa es una unidad de producción con varios atractivos, principalmente para los niños. La hacienda está ubicada al sur de Cajamarca, a apenas 9 kilómetros de distancia. Hay una laguna artificial recreativa y uno de los principales espectáculos es que los capataces llaman a las vacas por sus nombres y ellas se acomodan en sus abrevaderos a comer y beber. Por supuesto, si hay leche, hay productos lácteos. Hay venta de quesos y manjar blanco, ambos producidos en la hacienda. También se puede hacer picnic a orillas de la laguna y atravesar los diferentes puentes y jardines que la rodean. Está ubicada a 11 kilómetros al sur de Cajamarca y fue hasta los años 70 una hacienda ganadera que pasó a manos de los trabajadores en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, con la ley de la reforma agraria. ¿Cómo es que llaman a las vacas por su nombre? La tradición indica que el dueño comenzó a llamar a una de sus vacas con el nombre de su esposa, pero en broma. Sin embargo, al hacer esta chacota tantas veces, se dio cuenta que la vaca comenzó a obedecerlo, y fue desde entonces que le puso nombre a cada una de ellas, y dio paso al espectáculo central que hoy todos los visitantes esperan ver antes de culminar la visita. Cultura viva. En nuestro quinto día en Cajamarca, nos sumergiremos en la riqueza de la cultura viva de esta región andina, explorando la destreza artesanal de los maestros ceramistas y escultores locales. A lo largo de esta jornada, seremos testigos de cómo la tradición y la creatividad convergen en la creación de piezas únicas que capturan la esencia vibrante de la cultura cajamarquina. Visitaremos talleres de cerámica y escultura donde los hábiles artesanos cajamarquinos darán vida a la arcilla con manos expertas. Nos sumergiremos en el proceso creativo, desde la creación de formas básicas hasta la intrincada decoración de cada obra maestra. Tendremos la oportunidad de interactuar con los artistas, aprender sobre las técnicas transmitidas de generación en generación y apreciar el significado cultural que impregna cada pieza. Este día será una inmersión auténtica en la creatividad y habilidad de los artistas locales, celebrando la cultura viva de Cajamarca a través de la expresión artística. Al concluir nuestro viaje de 5 días a Cajamarca, nos despedimos llevando con nosotros una riqueza de experiencias que han dejado una huella imborrable en nuestra memoria. Desde las históricas calles de la Plaza de Armas hasta las alturas de Cumbemayo, cada día ha sido una aventura, revelándonos capítulos fascinantes de la historia, la naturaleza y la cultura vibrante de esta joya andina. Exploramos la ciudad, sus monumentos y su gastronomía. Descubrimos la autenticidad de la vida rural en la Granja Porcón. Nos sumergimos en la naturaleza en Cumbemayo y presenciamos la creatividad palpable de los artesanos locales. Cajamarca nos ha acogido con los brazos abiertos, compartiendo con nosotros sus tesoros históricos, sus paisajes impresionantes y la calidez única de su gente. En cada paso, Cajamarca reveló su identidad multifacética, fusionando pasado y presente, tradición y creatividad. Este viaje ha sido más que una travesía. Ha sido un diálogo con la historia, una comunión con la naturaleza y un encuentro con las raíces culturales que definen esta región. Al despedirnos, llevamos con nosotros no solo recuerdos tangibles, sino también el espíritu acogedor de Cajamarca, un lugar donde la historia cobra vida, la naturaleza asombra y la cultura resuena en cada rincón. Cajamarca, con su encanto único, nos ha regalado una experiencia inolvidable, recordándonos la diversidad y la belleza que Perú tiene para ofrecer. Hasta la próxima, Cajamarca.